Buenos días, amigos de Consenso y Corazón. Sean bienvenidos nuevamente a este programa de información científica, metafísica, espiritual, psicológica. El día de hoy estoy sintiendo una experiencia transpersonal y es una experiencia divina, una experiencia epifánica, una experiencia que me hace sentir como algo más que yo mismo. Pues esta sensación también fue descrita por la ciencia a través de una rama de la psicología llamada psicología transpersonal. La psicología transpersonal fue descrita originalmente en 1901 y en 1902 por las conferencias de William James llevadas a cabo en Edimburgo, en donde por primera vez se trata de incorporar las experiencias metafísicas y religiosas de los pacientes, involucrándolas como una forma de entender su mente y de poderlos ayudar. Fue retomada en la década de los 40 por el gran psicólogo Abraham Maslow. Recordarán la pirámide de Maslow, donde vienen las necesidades básicas de cualquier individuo y cómo a través de estas necesidades se puede ir trascendiendo en la persona. Pues Abraham Maslow, también partícipe de la psicología humanista, intentó también darle alguna cabida en la interpretación de la mente a la figura de la metafísica, a la figura de la espiritualidad, a la figura de las experiencias que no eran explicables completamente por método científico rígido. Esto fue evolucionando hasta que por ahí de 1960 ya se estableció el nombre de psicología transpersonal y el objetivo de la misma es buscar la autorrealización. Y aunque en palabras significaría muy poco, la realización para la psicología transpersonal implica un verdadero conocimiento de quién tú eres y de tu potencial como ser humano, como individuo. La psicología transpersonal, a diferencia del psicoanálisis de Freud, de la psicología positivista de Adler o la logoterapia de Viktor Frankl, es un complemento de las tres, involucrando también aspectos holísticos, religiosos, metafísicos, experiencias cercanas a la muerte, todo aquello que pueda enriquecer el conocimiento de la persona y de que el terapeuta pueda conocer de verdad al paciente, es lo que involucra a la psicología trascendental. En ella se tienen varios postulados. El primero es que eres una alma teniendo una experiencia física, y esto es totalmente revolucionario. Hasta lo que sabemos de la psicología actual, se cree que es la mente y el cuerpo lo que se debe de tratar bajo la terapia que rige nuestros días. En la filosofía o en la psicología transpersonal, esto se lleva a otro nivel. Se hacen uso de herramientas como la religión, el canto, la danza, la música, la poesía y cualquier elemento que haga que el paciente pueda tener una experiencia diferente y una experiencia que le permita al terapeuta conocerlo como una persona más amplia. El segundo postulado de la psicología transpersonal es el que los estados de conciencia se encuentran en tres dimensiones diferentes. El primero es el que todos conocemos, es la etapa física, el conocer a tu cuerpo per se. El segundo es la etapa psíquica, el conocer tu mente, tu subconsciente, lo que hablaba Carl Jung en el psicoanálisis. Y la tercera es conocer tu espíritu como ser rector y que va evolucionando también a través del tiempo. En este dato puedo decir que la mente es considerada en tres etapas diferentes, que es la consciente, en la cual tú y yo estamos inmersos ahorita, la subconsciente, que es la programación cerebral que hablaba Carl Jung, y la inconsciente. Esto también viene a ser revolucionario para la psicología tradicional porque ya habla de unos momentos en donde el cerebro se encuentra completamente desconectado. ¿Y cuáles son los que conocemos todos? El sueño y la anestesia profunda. La psicología transpersonal ya los integra al conocimiento de nosotros mismos y le da una valía, con lo cual experiencias como
las experiencias cercanas a la muerte o el sueño, y se deben de estar involucrando también en la forma en que percibimos la realidad. El tercer postulado de la psicología transpersonal es el que tú puedes evolucionar y trascender tu ego, trascender tu persona. Y esto se hace a través de la autorrealización. La psicología transpersonal promueve que tú te conozcas de tal manera o seas ayudado a través de un psicoterapeuta de tal manera que le puedas dar explicación a los fenómenos y sobre todo a la experiencia misma de vivir. Te reta a que esta persona que tú crees ser en este momento es solamente una perspectiva de lo que tú realmente quieres ser. Abraham Maslow lo decía así: el hombre que tú deseas ser, puedes llegar a serlo. A través del conocimiento de ti y de tu persona, puedes evolucionar de tal suerte que te puedes transformar en un hombre exitoso. Y para los transpersonales, el éxito o la manifestación es el conocerte, el conocer lo que eres en realidad. Y eso para los transpersonales referirían a poder experimentar la realidad del día a día como algo preciado, como algo divino. El último postulado de la filosofía transpersonal es el de que hay un conocimiento absoluto, una biblioteca perenne que todos podemos acceder y que ésta se encuentra en el alma o en el espíritu. Algo muy similar a lo que hablaba Carl Jung con su inconsciente colectivo, recordarán, en donde él mencionaba que a través de sumergirte a las profundidades de lo que tú denominas como sombra o como ánimus y ánima, ahí puedes encontrarte. El principio, pues, de la filosofía transpersonal es el de que tú vuelvas a ser un individuo completo. Una rama de la psicología transpersonal fue descrita por Weber. Ken Wilber fue un médico que no termina la formación, después trata de estudiar bioquímica y tampoco no lo logra. Y Wilber se dedica ahora a escribir libros acerca de filosofía transpersonal. Complementa su formación académica truncada con una profunda reflexión acerca de los aspectos metafísicos y holísticos. Y para eso estudia a los budistas, a los hinduistas, a la cábala, al cristianismo. Y de esta manera, Ken Wilber se atreve a predecir que la conciencia puede tener 4 caminos diferentes. Ken Wilber era un estudioso o es un estudioso acerca de la conciencia, y al igual que el gran Jacobo Grinberg, habla que la conciencia puede ir evolucionando. Él habla primeramente que hay 4 caminos, y el primero es que la conciencia se estanque, llegue a una especie de marasmo y te quedes tal y como aprecias tú la realidad en este momento. El segundo es a que tiendas a ir evolucionando de manera longitudinal, pero ascendente, o la otra que vayas reduciendo, por supuesto. Y una última es que comprendas que eres un todo y que llegues a una especie de conciencia cósmica. Él la habla como una conciencia de unidad, muy similar a lo que hablaba Jacobo Grinberg. Él propone que este crecimiento de la conciencia se lleva a cabo en 7 etapas. Las describe más o menos así. La primera es una conciencia de cuerpo. Es esta conciencia que tienen los bebés al nacer. Una conciencia en donde no saben identificarse completamente consigo mismos y se sienten parte de un todo. Esta conciencia, podríamos decir, es una conciencia muy rudimentaria y poco a poco va transformándose y apareciendo la siguiente, que es la conciencia del sentimiento. En esta conciencia, Ken Wilber menciona que el niño, al ir tocándose a sí mismo y al tocar a los demás, va experimentando la diferencia entre el yo mismo y el yo de los demás. Y se da cuenta de que tiene ya una perfecta individualidad. Es lo que Lacan habla en su teoría del espejo cuando la persona obtiene una autopercepción de sí misma. Y con esto se construye la primera fase de la conciencia, una conciencia corporal sensitiva.
que nos permite diferenciarnos de los demás. E incluso Wilber se atreve a mencionar, como en el psicoanálisis de Freud, que es en esta etapa de la conciencia cuando los pacientes pueden caer en el narcisismo o en el hedonismo, porque al empezar a sentir es muy fácil acostumbrarse a recibir el placer. Y de esta manera pueden aparecer rasgos, insisto, como las transgresiones sexuales, como la sodomía, el masoquismo, pero también situaciones de posesión o de neurosis. Es en esta etapa donde aparecen. Pero la conciencia va evolucionando y se transforma en una conciencia mental. En esta conciencia mental se ve influida por la aparición del lenguaje. El lenguaje lo que le da a nuestra mente es la sensación de tiempo. Antes del lenguaje, nuestra percepción del tiempo no existe. No existe el ayer, no existe el mañana, porque para el niño eso no tiene ningún sentido. Pero con la aparición del lenguaje empezamos a ver el pretérito y el futuro. Y con esto se vuelve una construcción mucho más amplia de quiénes somos. Es en este momento donde aparece ya la figura del ego, que también se describe en la psicología transpersonal, al igual que lo hace Carl Jung en su psicoanálisis. En él se encuentran las percepciones, la percepción de la moralidad, de tus creencias, de lo que tú consideras que te constituye a ti. Es en esta etapa de evolución de la conciencia. Y estas tres etapas, la corporal, la sensitiva y la mental, Ken Wilber las llama como etapas prepersonales. Él hablaba que la conciencia era una serie de espectros, al igual que los de la luz. Él creía que las radiaciones ultravioletas, la radiación infrarroja, los rayos gamma, los rayos X, solamente son espectros de la misma onda de luz, de la misma onda fotónica. Y al igual que eso, que es ya plenamente aceptado por la ciencia, la conciencia también tiene espectros, y él los dividió en tres. Una etapa prepersonal que acabo de mencionar, con esta etapa corporal, esta etapa sensitiva y esta etapa de mente, para después llegar a la etapa personal. En la etapa personal empieza la conciencia social, y esta se da mucho en la pubertad o en la infancia ya tardía. Es entonces cuando el ser humano se da cuenta de que quiere pertenecer a un grupo, porque genéticamente venimos condicionados a vivir en grupos que nos permitieron sobrevivir a través del tiempo, en la época de las cavernas, cuando apenas estábamos en formación. El ser humano entonces es arrastrado a formar pequeños núcleos, pero estos núcleos deben de servir ciertos órdenes jerárquicos que te permitan permanecer o ser excluido de él. Y para eso tienes que parecerte a los demás. Y entonces empiezas a generar una especie de individualidad colectiva. Y tratas tú al mismo tiempo de defender la propia. Con lo cual en esta etapa, en este espectro, en este estadio, aparecen las individualidades extremas. Es decir, los mismos. Yo soy el mejor, yo soy el único, yo soy mis creencias, yo soy mi partido político, yo soy mi país, yo soy mi estado, y los que están fuera de él son rechazados completamente. Es una transgresión, es una mala interpretación de lo que debe ser la conciencia social, lo que te lleva a radicalismos, a dogmatismos. Es en realidad una percepción inadecuada. Y ahí nos podemos quedar todos, porque en esta conciencia social es donde surge el elemento llamado máscara. Es decir, la forma en que te vas a relacionar con el mundo y el exterior y con las otras personas. ¿Y qué pasa? Que muchos de nosotros nos quedamos estancados en donde yo soy doctor, y a donde sea que vaya yo soy doctor, o yo soy el político, o yo soy el mecánico, o yo soy el químico. ¿Y cuántos hay que se quedan ensimismados y no pueden avanzar en esta comprensión? Porque Ken Wilber te dice, al igual que Carl Jung te lo dice, que después de esta conciencia se supondría que en la madurez de tu vida
al encontrar ya tú tal vez una realización económica o al menos una estabilidad que se cree que podría ser en la década entre los 40 y los 50, tú vas a tener el tiempo para hacerte las grandes preguntas. ¿Quién soy yo realmente? ¿A qué vengo? ¿De qué me constituye? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi final? Ken Wilber y Jung dicen que es en esta década entre los 35 a los 55 años cuando se empieza a dar la necesidad de trascender. A veces puede ser escuchada. Y Ken Wilber dice que cuando esto no es, te lleva a la frustración y a las patologías, que normalmente son depresión y ansiedad, en donde tu cuerpo te pide que seas la mejor versión de ti mismo. Y al no serlo, empieza a haber variaciones emocionales que de no entenderlas te llevarán a somatizar primero y después a en realidad enfermarte. Hoy por hoy se sabe que más del 90% de las enfermedades oncológicas son epigenéticas. Antes se creía que todo era por un antecedente familiar, pero ahora se sabe que es el ambiente realmente, tu forma en que interactúas con la realidad, la que hace que tu cuerpo se enferme o no. Ken Wilber entonces te dice que es en este momento donde tú debes de llegar a la conciencia del centauro. ¿Recuerdan? Quirón, el centauro por excelencia, el gran maestro que fue el mentor de Ulises, de Aquiles, de Hércules y de todos los grandes héroes de la antigüedad, es ese arquetipo que vio el fabuloso de Carl Jung, que mencionaba su forma disímbola de ver la vida. Por una parte, Quirón era un animal, un caballo, un potro, que normalmente dominaba a los centauros, pero él fue el único de integrar esa iracundez animal con una genialidad propia solamente del ser humano. Quirón pues llegó a lo que Carl Jung hablaba como la individuación, la manera en que la sombra, el animus y el ánima se funden con el ego y en la máscara y forman una psique completa. Ken Wilber habla que la conciencia del centauro es darte cuenta que el ego es una proyección, no es real, es una construcción de tu mente para lograr cierta individualidad y sentirte que tú tienes una presencia en este mundo. La conciencia del centauro es darte cuenta que tú, al igual que todos, venimos de átomos, de moléculas, venimos del mismo lugar primigenio que fue el Big Bang, de donde aparecieron todas las partículas y todos somos todo. Es ahí cuando se funde el ego, la máscara y el subconsciente, cuando Ken Wilber dice que alcanzas la conciencia del centauro. Y de ahí, como el fenómeno bicónico de Minkowski, la conciencia de ser un cono amplio formado por miles y miles de partículas se va haciendo más pequeño pero más complejo, hasta llegar a donde Jacobo Grinberg hablaba de la conciencia de unidad, en donde tú te das cuenta que estás interactuando con una conciencia superior, con una matrix, con una latiz, como le decía Jacobo, con un campo cuántico, con un campo neuronal. Al llegar a esto, Ken Wilber ya habla de las conciencias transpersonales. Habla de que de ahí el espacio bicónico de Minkowski se vuelve a separar, pero entendiendo que te vas fundiendo con el todo. Y así ya habla de una conciencia universal, de una conciencia cósmica, hasta llegar finalmente, al igual que Jacobo Grinberg y al igual que tantos otros, a una conciencia de unidad. ¿Por qué me parece tan interesante todo esto? Porque la psicología transpersonal trata de establecer de una manera científica, de una manera no dogmática, sino abierta a múltiples interpretaciones, cómo el crecimiento espiritual viene de la mano del crecimiento psicológico y del crecimiento físico. Que al entender que somos un proceso y no un objeto, al comprender que estamos hechos de un todo que nos hace únicos por una construcción cerebral y al permitir
que otras ideologías complementen a la ciencia para ayudar al tratamiento de los pacientes, se me hace un aporte magnífico a la ciencia. Desconocía yo que existía esta forma de pensar tan avanzada. Y tal vez, como le pasó a Jacobo Grinberg, los psicólogos transpersonales sean no comprendidos. Desgraciadamente nos basamos en un aspecto rígido, un aspecto reduccionista de la ciencia y de la realidad. Queremos explicarlo todo con fórmulas matemáticas, cuando la experiencia no se puede explicar así. La experiencia no puede ser definida. El Dao que puede explicarse no es el Dao. A veces buscamos experiencias que le den significado a nuestra vida, cuando es la misma vida la experiencia máxima que hay que disfrutar. Tenemos que crecer. Tenemos que entender que, a diferencia de lo que decía Carl Jung, en donde el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, o como Ortega y Gasset, en donde infancia marca destino, tenemos que comprender que somos un todo. Tenemos que abrirnos a nuevas expectativas y tal vez como la psicología transpersonal, podamos encontrar una solución alterna a nuestros problemas. La psicología transpersonal toma herramientas tales como los rezos, como el misticismo, como los chakras, como el budismo, el hinduismo, para poderle dar las herramientas a la persona de expresar sus emociones, de tener, lo dice así la psicología trascendental, experiencias trascendentales que te permitan comprender quién eres en realidad y entender que no es en el placer banal, que no es en el placer temporal donde se encuentra la felicidad suprema. La felicidad es el viaje, es el cumplimiento progresivo de un ideal elevado. Así que te pido que te atreves a soñar, que te atrevas a pensar que somos más que esta coraza, que somos más que esta psique, que somos un alma teniendo una experiencia física en este maravilloso lugar llamado mundo. Y que tú, y solo tú, eres el que va a interpretar la realidad de una u de otra manera, terrible o aceptable, o tal vez maravillosa, como siempre ha sido y como siempre lo será, un regalo divino en el cual estamos inmersos todos. Gracias nuevamente por permitirme hablar, comentar, desahogarme y ser uno contigo y con todos. Gracias.